Hola, mi nombre es Fernando Isamasa, soy un matemático de Tucumán, Argentina, y a continuación les presento cuatro modelos originales, dos conjeturas en números primos, un modelo de probabilidad en teoría de juegos y un modelo de probabilidad en estadística circular. Espero que les guste, tengo alrededor de 60 modelos originales que pretendo utilizar para el crecimiento y desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Empecemos. El primero es una conjetura de número primo que me dice la siguiente: tengo que sumar dos números primos y restarle uno y eso me da como resultado otro número primo. No necesariamente tienen que ser consecutivos, pero empezamos con los números más bajos de números primos: 3 más 5, que son dos números primos, le resto uno y me da 7, que es un número primo. Eso de forma consecutiva podemos ver: 5 más 7 es 12, menos uno, 11, que es otro número primo, o no consecutivo: 103 más 149, que son dos números primos, le resto uno y me da 251, que es otro número primo. Esto no lo podemos probar con algoritmos de computadora porque sabemos que las computadoras tienen una capacidad de procesamiento limitada. Por más supercomputadoras que tengan, siempre van a tener una capacidad de procesamiento limitada, y para los infinitos números primos no se demostraría, habría que demostrarlo analíticamente, y comparto esta conjetura para que la comunidad científica internacional me ayude a convertirla en teorema o desecharla cuando no se cumpla. Entonces, dos primos cualquiera, lo sumo, le resto uno y me da otro número primo. La segunda conjetura es un poco más complicada, es la suma de dos números primos, le resto 10 elevado a la potencia, donde elevado a la potencia de 2, como en el caso donde 2 es la cantidad de dígitos de los números primos menos uno y me da otro número primo. Acá vemos varios ejemplos: 7 más 2, 9, menos 10 a la 0, 0, ¿por qué? Porque tanto 7 como 2 es un solo dígito, menos uno menos uno, 0, me da la potencia 0, menos uno me da 7, que es otro número primo. Y así puedo hacer el ejemplo para muchísimos números primos, donde sumo dos números primos, les resto 10 elevado a la potencia de la cantidad de dígitos menos uno y les resto uno y me da otro número primo. Esta conjetura es un poco más difícil de demostrar, pero también dejo a la comunidad científica matemática internacional para que lo convierta en teorema o lo desechen en todo caso. Entonces, esta es la segunda conjetura de números primos: la suma de dos primos menos 10 elevado a la potencia de la cantidad de dígitos menos uno me da otro número primo. Ahora veamos un modelo de probabilidad en teoría de juegos que me dice lo siguiente: la probabilidad de la estrategia es uno menos P sobre P más T, donde P es la probabilidad de la estrategia, o sea, la suma de pagos de esa estrategia dividida la suma de pagos de todo el juego. Eso es P, que tenemos acá, y T es una distancia entre los pagos del juego de esa estrategia. Por ejemplo, la suma de las diferencias de los pagos de una estrategia, eso es T. La suma de las diferencias de los pagos de una estrategia. Como P es una probabilidad, varía entre 0 y 1, que son los extremos relativos. Cuando vale 0, tenemos esta probabilidad de la estrategia, y cuando vale 1, tenemos una probabilidad de estrategia tendiendo a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mayor es la suma de los pagos dividida la suma de esa estrategia dividida la suma de los pagos de todo el juego, entonces cuando esa estrategia tiene valores altos, entonces P es alto y la probabilidad final de la estrategia va a ser alta. Y T varía entre 1 e infinito. Para 1 la probabilidad es baja y para infinito la probabilidad es alta. Veamos un punto de inflexión. El punto de inflexión es hacer la derivada segunda del modelo de probabilidad que está acá, la derivada segunda, e igualarla a cero. Y para que sea cero, t tiene que tender a infinito. Entonces podemos concluir que cuando t es grande, o sea, la suma de las diferencias de los pagos de esa estrategia es alta, entonces esa es una solución del juego. Esa es una solución del juego cuando t es alta. Este es el modelo de la gráfica de la probabilidad. Como ustedes ven, varía entre 0 y 1. Y este es un ejemplo. La primera hipótesis que planteamos es que pagar buenos sueldos es una estrategia ganadora, pagar malos sueldos es una estrategia perdedora, la educación de calidad es una estrategia ganadora, es la segunda hipótesis, y tener poca educación es una estrategia perdedora. Tenemos tres estrategias del jugador 2 que son empleados, tenemos tres empleados, y el jugador 1 que son empresas y demás captadores de empleo, tenemos tres empresas. Vemos que tomamos una media y un desvío, esto es simulado con la normal en el Excel con números pseudo aleatorios, y me da estos tres pagos, lo mismo para el empleado 2 y lo mismo para el empleado 3 con distintas medias y desvíos. Acá vemos que el empleado 2
tiene la estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque la media era mayor, o sea, paga buenos sueldos, o sea, la suma de estos tres pagos dividido la suma de todos los pagos es cercano a 1, porque los pagos son buenos, y además porque el desvío es grande. El desvío grande me quiere decir que entre un pago y otro de la misma estrategia hay gran diferencia, o sea, T es grande, o sea, T que es la suma de las diferencias de los pagos, o sea, este menos este más este menos este es un número grande. Entonces me quiere decir que esta estrategia, además de pagar buenos sueldos, los empleados, hay diferenciación entre los empleados, entonces hay empleados muy capacitados y se paga mejor a esos empleados capacitados. Entonces esta estrategia que tiene un desvío alto, o sea, un T alto, y una media alta, o sea, un P alto, entonces esta es la estrategia ganadora. Lo mismo la empresa 3 también es la estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque paga buenos sueldos y o sea, el P, que es la suma de estos tres pagos sobre la suma de todos los pagos del juego, es alta. Y además, porque T es alto, ¿por qué? La diferenciación entre los pagos de cada uno de los tres empleados para esta empresa 3 es alta, entonces se pagan los capacitados. Entonces la hipótesis 1 como la hipótesis 2 son ciertas. A los empleados que se capacita se paga bien y es una estrategia ganadora, y pagar buenos sueldos también es una estrategia ganadora, pues son los que mayor probabilidad de estrategia ganadora tienen. Y al revés, y el opuesto sería pagar magro sueldo y los empleados menos capacitados son las estrategias perdedoras. Ahora veamos el modelo de estadística circular, que dice que la suma de los senos de varios valores dividido en la cantidad de valores elevado a la suma de los cosenos de los distintos valores dividido en la cantidad de valores es un modelo de probabilidad en estadística circular. Los extremos son 0 y pi sobre 2, donde vemos que cuando el extremo es 0, la probabilidad es baja, y cuando el extremo es pi sobre 2, la probabilidad es alta. Veamos un ejemplo. Tomamos una simulación de la normal en el Excel. 0,9 es la media, que es 0,9 por 24 horas, que es el día, son 22 horas. 0,03 es el desvío, por 24 horas son 44 minutos. Y vamos a probar este modelo de probabilidad en estadística circular para demostrar la hipótesis médica de que las enfermedades se complican a la noche. Entonces, dado esta media y dado este desvío, se simulan estos tres valores, se los convierte a grado por esta regla de tres simple, se los coloca en la ecuación tal cual están y me da una probabilidad alta, lo que quiere decir que cuando se acerca la noche o horarios altos de noche, la probabilidad de que se complique la enfermedad es alta. Entonces esa hipótesis médica, que era solamente una hipótesis, queda demostrada. Entonces este modelo de probabilidad es útil cuando queremos demostrar algo que cuando se acerca a pi sobre 2 es una probabilidad alta, cuando se acerca a 0 una probabilidad baja. Entonces podemos demostrar de esa manera que las enfermedades se complican a la noche. ¿Por qué? Porque de 21 horas 16 minutos, que es la media menos el desvío de 44 minutos, y las 22 horas 44 minutos, que es la media más el desvío, que es el 44 minutos, la probabilidad es 0,99862, es altísima. Entonces las enfermedades se complican de noche, podemos demostrarlo de esa manera. Bueno, mi nombre es Fernando Isamasa, espero que les haya gustado. Soy científico matemático de Tucumán, Argentina, y estoy aportando al crecimiento de los pueblos. Les mando un abrazo grande a todos y muchísimas gracias. Nos vemos.